pregunta es, ¿por qué en las películas siempre hay buenos y malos? Esa fue mi amiga Magia, que tiene 5. Y me tiró esa pregunta. Intenté responder, me tomé varios días para respirar y ver cómo le explicaba a una niña de 5 años por qué en las películas siempre hay buenos y malos. Y le terminé mandando un audio de 20 minutos. Y su respuesta fue esta. No entendí nada. Bueno, que no entendí porque no entendí nada y quería decirte que no entendí nada y Bueno. y me gustó cuando hicimos la peli. Ahí dice que le gustó cuando hicimos la peli. Adiós, amiga. Porque ella actuó en una peli que dirigí el año pasado, que estamos editando. Y bueno, parece que le quedó claro que no entendió nada. Porque lo digo muchas veces. Me sentí muy frustrado. Y se me ocurrió hacer un episodio sobre este tema de los buenos y los malos en el cine. ¿Por qué? Este es el episodio 2 del Espectador Inquieto. Hola, saludos terrícolas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a El Espectador Inquieto. El episodio 2 iba a ser sobre la película Los Humanos. Y estoy haciendo un episodio 2 anterior al episodio 2. ¿Por qué tantas películas de buenos y malos? Se metió este episodio en el entremedio porque, bueno, surgió esto y me dio muchas ganas de hablar de este tema. Y también porque la verdad es que necesitaba un poco más de tiempo para volver a ver Los Humanos. La vi 2 veces ya, pero quería verla otra vez para tenerla más fresca y anotar algunas cosas. Y además quería hablar de la ballena también en relación a los humanos. Y en el episodio pasado no avisé que iba a hablar de la ballena con los humanos. Y me pareció que estaba bueno avisar por si la querían ver también. Ahí pasa un avión. Si no escuchaste el episodio 1, debes saber que van a pasar aviones. No os asustéis. Así que eso también me servía este episodio en entremedio para tomarme un tiempo para volver a ver esas 2 películas y volver a decirles que si las quieren ver, las pueden ver para después escuchar el que será el episodio 3, en donde voy a hablar, supongo que más que nada de los humanos, pero también de la ballena, porque son películas que tienen cosas en común, varias, y que me parece que nos pueden servir esas 2 películas para hablar de 2 estéticas, para ver 2 estéticas, 2 maneras de ver el mundo, 2 maneras de contar, pero más bien de organizar la percepción de lo que se cuenta. Y cuando hablo de estética me van a escuchar hablar bastante de la palabra estética y del concepto, noción de estética. La vez pasada ya lo nombré, hablé de la estética del ego, que hoy seguro hablé un poco. Y cuando hablo de estética uso el concepto no en el sentido más banal que se usa en general la palabra estética, bueno, asociada a la cirugía estética, por ejemplo, como que se piensa que la estética tiene que ver con lo superficial y con la belleza. Y para mí la estética, y la uso en este sentido la palabra, en general, casi siempre, tiene más que ver con la sensibilidad que con la belleza. Igual la belleza también es un concepto problemático, el de belleza, porque lo podemos encarar de diferentes maneras. Eduardo del Estal, un pintor y escritor argentino que escribe muy increíble, tiene un libro muy fundamental, diría para mí, se llama Historia de la Mirada, que es muy under, es muy poco conocido. Hicieron una edición bastante pequeña y creo que hasta donde sé estaba agotada. Él me lo pasó en PDF, yo lo tengo en papel, pero me contacté con Del Estal y me lo pasó en PDF, así que si alguien lo quiere se lo puedo pasar. Historia de la Mirada es un libro muy conceptual,
que hay que leer muy lento, pero es muy tremendo. Y él habla de la belleza como un orden, como el primer orden del ser humano. La belleza como una organización de la percepción que nos da una sensación de orden. Pero nada, el concepto se puede usar de mil maneras, obviamente. Y lo que quería aclarar era esto, que uso el concepto de estética más a partir de su etimología que de su uso más común. En general se dice, la estética de una película y se habla de la imagen, de los planos, de los colores, de los vestuarios. Pero para mí la estética es algo más integral, más complejo. Etimológicamente la palabra estética tiene que ver con sensibilidad. Estético, resumiendo, sintetizando, sería lo que nos despierta la sensibilidad o la percepción. Y es lo contrario a lo anestésico o anestético. Creo que en inglés las dos palabras se oponen mejor, porque es aesthetic y anesthetic o anesthetics. Anestesia es lo que nos duerme y estética es lo que nos despierta. La sensibilidad, la percepción. Entonces aclaro que van a escuchar mucho usar esa palabra y aclaro que la uso en ese sentido. La estética como una política de lo sensible, me gusta decir. Bueno, pero no me voy a meter acá en desarrollar conceptos y voy a ir al tema. Bienvenidos. Son las 20:47 del miércoles 26 de abril del 2023. Estoy en Buenos Aires y me voy a sacar un buzo porque me dio calor. Quiero en principio empezar agradeciendo también a las personas que me dieron feedback en estos días desde que salió el primer episodio. Les agradezco mucho, en serio, si están ahí escuchando, que se hayan tomado el tiempo para contarme, para mandarme mensaje del tipo que sea y contarme cómo les fue y darme sus impresiones, sobre todo en momentos de nacimiento de cosas nuevas. Es una obviedad, pero lo digo con fondo de avión. Es importante y viene bien el feedback, sea del tipo que sea. Y fueron bastante positivos, así que los agradezco. Había pensado pasar un fragmento del audio que le mandé a Magia, la niña inquisidora, la niña preguntona, pero creo que voy a simplemente ponerme a hablar acá porque el audio fue un intento de explicarle a lo que yo suponía era una mente o una sensibilidad de 5 años. Y claramente fracasé porque, ya mandarle un audio de 20 minutos, después su madre me contaba que mientras escuchaban el audio, que lo escuchó, pero a la vez estaba haciendo otras cosas, estaba jugando con otras cosas. Entonces yo le pregunté de dónde había nacido la pregunta, y ahí la madre de Magia, Aimé, gracias Aimé por toda la conversación hermosa que tuvimos a partir de esto. Descubrimos, preguntándonos de dónde le había surgido a Magia la pregunta de por qué en el cine hay tantos buenos y malos, más que interesarle el por qué, era que simplemente se había dado cuenta y se lo formuló como una pregunta, pero era que vio una película que creo que es Las aventuras de Pil o de Pili, algo así, no la vi. Ahí está Tony saludando. Y se dio cuenta de que siempre había buenos y malos en las películas que veía, pero por ahí no estaba con la disponibilidad para entender por qué. Y creo que tal vez nosotros sí estamos. Y que a mí es un tema que me parece súper importante. De muy joven, de adolescente, leí, creo que es La genealogía de la moral y después creo que leí Más allá del bien y del mal. Creo que en el secundario leí La genealogía de la moral de Nietzsche y me pegó mucho. No lo volví a leer después. Pero el tema de la moral y la cuestión del bien y el mal y la dualidad bien y mal es un tema que me interesa mucho. Entonces, me voy a meter y ojalá que me acompañen entre las cosas que... Fueron varios intercambios de mensajes, no fue solo lo que les mostré y ese audio largo que le mandé. En un momento mencionaron
a la película Ponyo de Miyazaki, de Ghibli, que es un peliculón, si no lo vieron, sobre un pequeño pececillo o pececilla del océano, que básicamente es como una suerte de versión del mito de la sirena que se enamora de un ser humano y quiere salir del mar. Y Ponyo es este pececilla, sirenilla, que no tiene forma de sirena, tiene forma de monstruito extraño, tipo Miyazaki, y quiere salir del mar, se enamora de un niño, o se engancha con un niño, algo así, y tiene una especie de guardián padre. No me acuerdo si se dice, la vi hace tiempo también, la última vez, la vi un par de veces. No me acuerdo si se explicita que es el padre o no. Pero como sea, es una figura, un Saturno, una figura de autoridad masculina que tiene cierto poder entre estos pececillos del mar y no quiere que Ponyo se escape o deje su mundo acuático y pase a ser un ser humano. Entonces le hace la vida imposible. Y yo le preguntaba a Magia quién es el malo en Ponyo, y su respuesta fue, bueno, ese es ese que no quiere que Ponyo salga. Y mi respuesta fue que no sé si es muy satisfactoria porque tiene algo de malo, de villano, pero a la vez, si la ven, me pueden contar qué les parece. Para mí no es un malo ese personaje, y eso es algo muy interesante de esa peli, y diría que de mucho de Miyazaki. Más que un malo, intenta explicarle a Magia la idea de que es un antagonista, y ahí me metí en un berenjenal, porque es una idea compleja. El antagonista es el que le dificulta las cosas al protagonista. Protagonista y antagonista vienen de la palabra griega agón, que significa conflicto, o hasta ahí entiendo. Y bueno, cuando estudias dramaturgia te enseñan que todo relato, mentira, pero todo relato estructurado con el modo viaje del héroe o algo similar, todo relato centralizado y enfocado en un conflicto central, tiene un protagonista y un antagonista. El protagonista puede ser colectivo, el antagonista puede ser colectivo, no necesariamente tiene que ser un individuo solo, pero como sea hay una figura o entidad individual o colectiva, protagonista y una antagonista. Y también pueden ser situaciones. La situación antagonista puede ser un incendio y el personaje que tiene que escapar. O la situación de Sandra Bullock en Gravedad, la película de Cuarón, ¿es el director? Una película de hace unos años que a mí me parece un ejemplo muy, muy claro, muy gráfico de cómo el cine está tan atravesado, gobernado y casi que monopolizado por la cuestión de la supervivencia. El tema de la supervivencia es algo que yo le intentaba explicar a Magia en mi audio fracaso, que me parece que es lo que está en la base del problema de la pregunta de por qué buenos y malos en el cine y por qué buenos y malos en la vida. En verdad, buenos y malos en el cine porque también esa es nuestra percepción en la vida, no es que es algo que nos inventamos en el cine y después en la vida no. En el cine es muy gráfico y las películas se organizan notablemente en base a esa dicotomía, el bien y el mal, representados en los buenos y los malos, pero no es algo ajeno a nuestra vida cotidiana. Tenemos esa percepción de la vida y para mí es una lectura tal vez simplista o simplificadora, pero a mí me organiza, qué sé yo, si es la verdad, a mí me hace sentido. Y esto tiene que ver con lo que en el episodio anterior les contaba que voy a ir desarrollando. Me parece que es un tema para ir desarrollando con tiempo y no para decirlo, bueno, esto es esto y cerrar, porque es un tema muy amplio que es el de la estética del ego, esto que llamo la estética del ego. Y de nuevo, tal vez me repita, pero el ego es esta estructura, este mapa primitivo que tenemos que desarrollar los seres humanos, que somos animales muy frágiles y necesitamos mapas para llegar al alimento y no morir de hambre, básicamente. El ser humano desarrolló algo que podemos llamar lenguaje ficticio, y esto también siguiendo la lectura de Harari, el historiador, que plantea que el gran salto cognitivo que hizo que Homo sapiens, triunfara por encima de los otros
tipos de humanos que hubo, como los Neandertal y otros más, lo que hizo que Homo sapiens triunfara fue el salto cognitivo a partir del cual pudimos básicamente empezar a contarnos historias con las que logramos organizarnos en grandes grupos, crear sociedades. Basically, para crear sociedades, tribus, familias, naciones, necesitamos la tecnología de la ficción, los relatos, los mitos, las historias. Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, tanto en el nivel de la personalidad como en el nivel de la cultura. La cultura es un código equivalente al código que llamamos ego. Es una estructura semicerrada, diría. Es un código de cerrazón que pretende y logra, en alguna medida, organizar la experiencia en términos económicos. Como somos un animal muy frágil, hay animales, esto le contaba Magia, y me acuerdo que cuando grababa el audio decía, ay, esto le va a gustar. Porque es algo gráfico, claro. Lo que después Aimé me contaba que más le interesó, cuando paró las orejas, fue cuando hablaba de Ponyo, de algo más concreto. Y bueno, en un momento le conté concretamente que hay animales que nacen, caen de la panza de nacer, y a los minutos, si no segundos, hacen plic, plic, plic y se paran y salen caminando. Y nosotros somos un animal más lento, más torpe, más frágil, si se quiere, más sensible, si se quiere, o distintamente sensible, no sé, ahí nos metemos en mejor, peor y no conviene, pero tenemos una sensibilidad que claramente, objetivamente, requiere un tiempo de maduración, que exige un tiempo de crianza, una organización de nuestros padre, madre, tutor, que nos tienen que acompañar mucho tiempo hasta que nos podemos valer por nosotros mismos. Y para crear el contexto, y el otro día también toda esta situación, este diálogo con Magia, generó una charla con Aimé muy interesante sobre la maternidad, y yo le decía que para mí, y esto es algo que también intentaba explicarle en el audio a Magia, cuando somos pequeños, nuestros padres, madres, tutores, quien sea que esté a cargo nuestro, no tiene el tiempo, y nosotros tampoco tenemos el tiempo y la inteligencia y la sensibilidad desarrolladas suficientes como para que podamos, con nuestro pequeño aparato, con nuestro pequeño aparato humano, cuerpo, entender por qué no tenemos que meternos en ese río. O sea, la respuesta es que no sabemos nadar, pero necesitamos que alguien nos diga no te metas. O probar y fallar, o probar y ahogarnos y morirnos, o probar y fallar y quedar traumatizados, que eso nos pasan con muchas cosas y en muchos niveles, y que está bien, es parte de la experiencia. Digo, no es lindo, pero es parte de la experiencia. Pero económicamente, y también esto decía en la charla con Aimé me decía, bueno, yo no puedo explicarle todo porque igual soy alguien, me decía, que le explico mucho los porqués. Cuando le digo que no a algo, ¿por qué no puedes comer 100.000 golosinas por día? Intento explicarle por qué. Y yo en ese sentido le decía, bueno, entonces no es una acción moral ciega, es un intento, pero a la vez Aimé me decía, bueno, pero no puedo explicarle todo, tenemos que llegar a tal hora a la escuela o a donde sea que vayamos, y entonces tengo que, y esto es algo que nos dábamos cuenta, que lo que el adulto tiene que hacer con el pequeño es enseñarle la línea recta, es eso en alguna medida, criar a un ser humano, porque es hermoso cuando vemos a los niños, las niñas, que para ir del punto A al punto B dan 100.000 vueltas, porque todo les atrae, no sé si todo, pero le atraen muchas cosas en el camino y no tienen desarrollada o tan desarrollada o está en vías de desarrollo esa voluntad que les permite priorizar el llegar al punto B por sobre el detenerse en los detalles. Hay un cuento muy hermoso de un escritor increíble que te apuesto que no lo conoces, que se llama Kenneth Bernard, salvo que hayas tomado taller de escritura conmigo, porque es un autor que daba siempre para leer. Un escritor norteamericano, no tan conocido, entiendo que ni siquiera en Norteamérica, que murió 2020, creo. Y tiene un libro editado por la editorial Fiordo, una editorial de acá, que se llama Unas pequeñas cosas. No,
pocas palabras, un pequeño refugio. Un pequeño refugio, unas pocas palabras. Nunca me acuerdo qué orden. Son unas especies de cuentos, breves relatos muy extraños, a la vez muy simples. El primer cuento, y este se encuentra online, creo que en la página de la editorial, o de Eterna Cadencia, en algún lado lo habían publicado. El primer cuento se llama Caminar, Kenneth Bernard. Y en el cuento es un narrador que cuenta que siempre sale a caminar con la esposa, y la esposa quiere ir rápido y él quiere detenerse en cada detalle. Entonces hay algo, sus metafísicas, digamos, chocan, porque ella quiere llegar o ir rápido y él quiere detenerse en cada detalle, como un niño, básicamente. Entonces lo que descubríamos con Aimee es que la crianza en gran medida, nos guste o no, tiene que ver con la inyección de atajos para ir de punto A a punto B sin distraerte con cualquier huevada. Básicamente, necesitamos llegar a la escuela. Está todo bien con que seas un bebé que se asombra con todo, una esponja hermosa, pero tenemos que llegar al médico. Lo siento, ponete las zapatillas. Y no es una cuestión moral, es un problema económico. Tal vez en el fondo de todas las cuestiones morales haya un problema económico, sea un problema perceptivo, un problema de sensibilidad que no damos a nuestro cuerpo, y el cuerpo de nuestra vida no alcanza para todo. Somos seres en algún nivel ilimitados, pero en otro nivel claramente limitados. Entonces necesitamos esos mapas para desarrollar ese ego. Acá armo círculo con algo que estaba diciendo antes. Y el ego es ese mapa, ese tejido de atajos que en un momento nos sirven para recordar que no tenemos que meternos en ese agua o en ese río porque no sabemos nadar. El punto, y esto intentaba también explicarle a Magia en ese audio fracaso, es que crecemos, entre comillas crece el tamaño de nuestro cuerpo si queremos, y seguimos usando los mismos mapas y nos agarramos de los mapas que, por más precisos que sean, como ese mapa de Borges que tiene el tamaño del territorio que representa, aún ese, el infinitamente preciso, está destrozado, hecho una ruina, y nos cuesta mucho aceptar, y esa para mí es la trampa. Digo trampa por decirle de alguna manera, es el desafío del ser humano, que es el encierro de su propia herramienta de supervivencia, el vicio que tenemos con nuestra propia herramienta de supervivencia, el ego como una herramienta de supervivencia, la personalidad como una herramienta de supervivencia. Sandra Bullock, perdida en el espacio, lo único que quiere es sobrevivir, volver a casa, home. Nadie se anima a preguntarse por qué home es la Tierra y no el espacio. Bueno, porque ¿quién quiere morirse o quién quiere entregarse al misterio absoluto que llamamos muerte, a ese destejido insoportable para el ego? Sandra, volvé a casa, hace todo lo que puedas porque la nave no se prenda fuego y puedas caer en la Tierra de nuevo. Toda la película está organizada alrededor de ese eje, que es el eje de la supervivencia. Y muchas películas, tal vez el 95%, volviendo a este número presentado elocuentemente en el episodio 1. Si no escuchaste el episodio 1, go there. Tal vez el 95% de nuestras narraciones sean narraciones de supervivencia en el fondo, aunque adornadas y aunque complejizadas, en el fondo tengan como base el problema de la supervivencia. Y todo el problema del bien y del mal, y de los buenos y de los malos, es un problema de supervivencia. Porque el malo o el mal, o la situación negativa o peligrosa, no es otra cosa que una amenaza para la forma de vida que lo primero que necesita es sostenerse en tanto tal, en tanto forma de vida, en tanto identidad idéntica a sí misma, o por lo menos muy idéntica a sí misma, lo suficiente como para reconocerse. Morir es transformarse. Entonces lo que podemos extraer de ahí es la idea, aunque sea una idea intelectual bonita, de que los malos, los villanos, el peligro, lo que vienen a
sugerirle o a forzarle a la identidad que se percibe como el bueno, es una transformación, del orden que sea. En general tiene que ver con la muerte física concreta. Millones de películas y de series, ahora vamos a entrar en algunas, tienen que ver con eso. Voy a tomar un poco de agua. Cuando las narraciones están tan organizadas por el eje, por la lanza de la supervivencia, el bueno debe derrotar al malo, o el bien debe derrotar al mal. La guerra de las galaxias, la luz y la oscuridad, o sea, hay infinitas metáforas para lo mismo. Matrix, Stranger Things, Don't Look Up. Cuando eso es lo que organiza la narración, lo que nos encontramos es con una narración que tiende a una gran linealidad. Y entiéndase linealidad por una reducción muy grande de todo lo que en comunicación se entiende como ruido, se llama ruido. En comunicación digo, en teoría de la comunicación básica, emisor, mensaje, receptor, canal, el ruido es entendido como problema para la comunicación, es eso que dificulta la llegada de un mensaje de un emisor a un receptor. Pero podemos, en vez de decirle ruido, decirle ambigüedad o complejidad. Las narraciones lineales vendrían a ser las que eliminan mucha complejidad, tienden a que la complejidad, el ruido, se reduzca, la ambigüedad se reduzca a cero. Y ahora voy a volver sobre esto, pero primero quiero mencionar la idea de lo lineal y de lo lanza. Nombré recién la palabra lanza, puede ser la palabra flecha, como una imagen que trae Ursula Le Guin en un texto muy lindo que se llama la teoría de la bolsa, la narración como la teoría de la bolsa. Ay, me olvidé, bueno, algo así. Ursula Le Guin habla de que el ser humano desde muy temprano se asoció mucho más a una narrativa ligada a la cacería que ligada a la recolección, más ligada a la lanza como arma que al cuenco como objeto de recolección. Y si queremos se puede usar la metáfora de lo masculino y lo femenino. Las historias de cacería, Ursula Le Guin dice, nos pareció mucho más interesante y nos sigue pareciendo en gran medida mucho más interesante la historia de un grupo de cazadores machos que salieron a atrapar un bisonte con sus lanzas que la historia de unas señoritas que salieron a recolectar semillas en sus cuencos. Entonces se puso la metáfora de lo masculino como lo que organiza nuestra narrativa y nuestra cultura en gran medida. Y bueno, sí, podemos decir que tenemos películas y narrativas muy masculinas, más allá de la idea de lo masculino y lo femenino. Podemos obviar eso para no quedar pegados a la idea de hombre y mujer y decir, bueno, tenemos narrativas muy lineales, muy taladro. A veces me gusta decirles narración taladro, que son esas narrativas que buscan el quiste. En un video de mis videos de YouTube, en el video donde hablo de Joker y Relatos Salvajes, hablo de la idea del quiste como esa grasa que acumulamos por el solo hecho de vivir en una sociedad. Los seres humanos tenemos que reprimir mucha sensibilidad, asociarnos a mucha línea recta, como decía antes, a mucho atajo, y reprimir mucho instinto o mucha curiosidad por lo lateral. Y así son nuestras películas y nuestras narraciones en gran medida. Son muy, muy taladro porque buscan y por eso tienden a ser brutamente emocionales y codificadamente emocionales. Y lo vamos a ver en el episodio que viene específicamente con la ballena y la relación con los humanos. Cómo las películas hacen un gesto y estructuran un mecanismo, un dispositivo que casi que infaliblemente te hacen llorar al final, como un logro.
porque esto de nuevo son una especie de taladro que busca ese quiste. Y como sabe el cine que los seres humanos tenemos quiste en el sentido de presión, de carga acumulada, de tensión acumulada, bueno, entonces el cine, creo que esto lo hablaba también la vez pasada, el episodio pasado, el cine en gran medida funciona como una tecnología de desagote, de descompresión. Y para lograr ese efecto taladro, esa linealidad punzante, ese bisturí, en otro de los videos también hablo de la imagen del bisturí y del acto narrativo como un gesto quirúrgico por el cual una entidad narradora opera sobre una entidad espectador que, aquietada por el efecto hipnótico de la narración, acepta la extirpación, el extirpe, no sé cómo se dice. Para lograr ese efecto, la narración necesita eliminar mucho ruido, mucha ambigüedad. Y volviendo a la pregunta del inicio de por qué tanto buenos y malos en el cine, por qué el cine se organiza tanto así, y en relación a lo que hablábamos de que en verdad, el cine se organiza tanto así porque los seres humanos todavía nos organizamos tanto así, porque vivimos mucho todavía, digo todavía como imaginando que vamos hacia otra cosa, pero qué sé yo, vivimos todavía mucho en modo supervivencia, y esto también le contaba Magia en el audio, intentaba explicarle esta imagen, que no sé si es que los budistas hablan de esto del tigre imaginario, que tenemos un sistema nervioso que aprendió a detectar peligro muy fácilmente y a ser muy reactivo al peligro, y seguimos, esto lo leí en un libro una vez que se llama Buddha's Brain, el cerebro de Buda, que es un libro que combina el estudio del budismo con la neurociencia. El budismo es como una proto-neurociencia, una neurociencia antigua, es la ciencia de la mente. El budismo, más allá de todo lo que es ritual, más tendiente a lo religioso, el budismo profundamente es una ciencia que estudia el comportamiento de nuestra mente y del ego, y las maneras en que podemos desarrollar sensibilidades un poco más liberadas de esto que llamo la estética del ego. Eso es el budismo esencialmente. Y este libro, una de las cosas principales que decía, que a mí me pegó mucho, lo leí hace muchos años, es que tenemos un sistema nervioso desarrollado hace mucho, mucho, mucho tiempo y sigue siendo igual. Y es un sistema nervioso que tiene, no sé si es la amígdala que está en el centro de la cabeza, que es la glándula que es la principal encargada de leer peligro, de detectar peligro. Y es tan buena y tenemos el aparato desarrollado con tal nivel de excelencia que nos pasamos de rosca y percibimos peligro cuando no lo hay. Y ahí aparece la imagen del tigre, que es que el tigre no está, el tigre estaba, y tuvimos miedo, y tenía sentido tener miedo, pero seguimos teniendo miedo cuando el tigre ya no está. Chan. Y ese, de nuevo, sería tal vez el gran desafío del ser humano, darse cuenta de que el tigre no está. Pero es muy complejo, porque hay veces en que, es muy obvio, flasheé, fue una alucinación, no hay ningún tigre, pero la mayoría de las situaciones son mucho más complejas y sutiles, y no me quiero poner a hablar de la pandemia, pero curiosamente, por el inicio de la pandemia sobre todo, después creo que se dejó de usar esa metáfora, pero se hablaba del enemigo invisible. Y voy a volver sobre esto en un rato, sobre la idea del monstruo invisible. Cuando el enemigo es invisible, como en la primera temporada de Stranger Things, que no es que sea invisible, ahí es diferente, no tiene rostro. Cuando no podemos identificar al enemigo, ¿qué hacemos? ¿Nos defendemos? ¿No nos defendemos? ¿Corremos? ¿No corremos? ¿Reaccionamos? ¿No reaccionamos? Yo pienso que en gran medida somos un animal alérgico, en el sentido de que somos hiperreactivos, que todavía tenemos este sistema nervioso hiperreactivo que nos sirvió para sobrevivir, como nos sirve el ego para sobrevivir al principio, este mapa de atajos, y después quedamos encerradillos en ese mapa, y tenemos que ver qué hacemos con ese encierro. Entonces decía, para lograr el efecto lineal de descompresión, las películas, las narraciones, los mitos necesitan ser muy lineales, eliminar
todo lo que podemos percibir al costado del camino, para llegar a la meta, para llegar a llorar. El viaje tiene que ser claro, tiene que ser legible, tiene que ser preciso y evidente qué es bueno y qué es malo. Eso es un orden del mundo que podemos llamar infantil. Otra de las cosas que intentaba explicar en ese audio fracaso es que tenemos que esta mirada, este atore que tenemos con nuestros viejos mapas, nos deja parados en una mirada infantil del mundo. Infantil en un sentido negativo, sin pelos en la lengua, en un sentido negativo de la palabra. Infantil, no negativo como algo malo, sino negativo como algo que es... ¿Cómo decirlo? Que genera... ¿Qué es el desafío de nuevo? Más que la trampa o el problema, digamos, el desafío del ser humano sería desmantelar su infantilidad o reconocer, si no desmantelar, porque tampoco se trata de matar al ego. Eso también creo que es una trampa de muchas líneas de enseñanza espiritual, la idea de matar al ego, al personaje. A mí me gusta pensar que no hay que matar a nadie, no porque quiera hacerme el bueno. No hay que matar al monstruo, el monstruo no es el ego o la mente. Para mí se trata de reconocer la ficción, más que vivir sin ficciones, reconocer que las ficciones son ficciones. Y esto tiene que ver con algo que hablaba en el episodio pasado, esa idea de Donald Foreman, el cineasta irlandés, que dice que el arte puede... ¿Dije esto la vez pasada o me estoy inventando? Bueno, es una idea, una cita, una síntesis que me encanta de Donald Foreman, que dice: el arte, tal vez la misión del arte, o tal vez uno de los sentidos del arte sea a veces liberarnos de esta obsesión por hacer sentido. No liberarnos, y esto es mi aclaración, no es liberarnos del sentido, o sea, de los mapas, de los caminos, de las cosas de los entendimientos, de las creencias que desarrollamos sobre el mundo, sino reconocer que son creencias. Y esto es lo mismo que dice David del Rosario. El problema no es que tengamos imágenes mentales y que nuestra mente, nuestro cerebro cree imágenes mentales. El problema es olvidar que las imágenes mentales son imágenes mentales. El problema no es pensar, sino creer. Creer sería pensar que un pensamiento es verdadero, es la verdad. Es decir, creer que el mapa es el territorio. El problema no es usar mapas, el problema es olvidar que los mapas son mapas y que necesitan una permanente actualización. Y esto es tal vez lo más complejo que intenté explicarle a Magia en el audio, que es que tal vez la vida, le decía, tal vez la vida se trate de ir actualizando nuestros mapas todo el tiempo y dándonos cuenta. Lo infantil es seguir usando el mapa de ayer. Está bien, no estamos preparados para... Como que hacemos lo que podemos, obviamente, y vamos actualizando lo que podemos en la medida que podemos. Pero ¿por qué nos llamamos igual que ayer? Alan Watts decía: no tienes ninguna obligación con la persona que eras hace 5 minutos. Me parece genial, es radical, es muy radical. Porque bueno, tal vez todavía no tenemos la sensibilidad como para cambiarnos el nombre cada 5 minutos. Pero tal vez cada 10 o cada 20 años. Más agua. Cuestión que las narraciones organizadas en base a la supervivencia, o sea, bien y mal, necesitan eliminar mucho ruido y mucha ambigüedad para que el camino sea claro, para que sea muy claro lo que está bien y lo que está mal. Hay una charla de Kurt Vonnegut, fue un escritor norteamericano muy divertido, que tiene una charla, está en YouTube, pongan Kurt Vonnegut con B corta y doble N, y creo que la charla se llama La forma de las historias, The Shape of Stories, creo que es en inglés. Es una charla que dio en un colegio o en una universidad, no sé si en 2014, en la que explica de manera muy divertida, lo voy a resumir mucho así lo van a ver porque es muy lindo verle al viejito explicando eso, es muy tierno y muy divertido. Pero básicamente explica que las historias
son un desarrollo de acciones a lo largo de un eje el eje de la fortuna, de la buena fortuna y de la mala fortuna. Entonces que las historias empiezan abajo y suben, o empiezan a... Cenicienta sería una historia que empieza abajo, porque ella es una pobre criada que de repente hay un milagro y se hace princesa o algo así. Entonces la línea sube, pero después el hechizo se rompe, entonces la línea baja. Bueno, la metamorfosis sería una que Gregorio Samsa, el personaje de Kafka, despierta hecho una cucaracha, o sea, empieza bien abajo y sigue abajo y sigue abajo y sigue abajo. Bueno, nada, es muy divertido escucharlo a él contar, pero básicamente lo que dice es que las historias, la narrativa se organiza como un viaje a lo largo de la fortuna, una curva que sube y baja a lo largo de la buena fortuna y la mala fortuna, y que para eso es importante que sea claro qué es una buena noticia y qué es una mala noticia. Y habla de Hamlet al final, bueno, spoiler de la charla, habla de Hamlet, la obra de Shakespeare, en la que según Vonnegut su lectura es que en Hamlet nunca termina de estar muy claro qué es una buena noticia y qué es una mala noticia. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Es una historia contada pésimamente? Y dice, no, tal vez Shakespeare, Hamlet, tenía algo para decirnos en relación a la arrogancia con la que los seres humanos creemos poder definir qué es una buena noticia y qué es una mala noticia. Y repetimos lo que aprendimos de los otros sobre lo que es una buena noticia y celebramos, o sobre lo que es una mala noticia y nos lamentamos, pero en el fondo no sabemos. Terence McKenna decía, no sé lo suficiente como para preocuparme. No sé lo suficiente como para preocuparme. Preocuparse es arrogante, decía. Porque claro, para preocuparte por algo, tenés que creer que entendés una situación, crees que tenés que creer que tenés la suficiente información sobre algo como para preocuparte. Digo, no que a veces, tampoco es que preocuparse esté mal, o no que a veces no tenga cierta utilidad, pero cuestiono la idea de que preocuparse tenga en ningún momento utilidad. Y está el cuento, ese famoso cuento, no sé si es taoísta o zen o claramente oriental, que seguramente lo conocen o tal vez lo conocen, de ese hombre que tenía caballos. Y tenía un caballo, en verdad. Y un día el caballo se le escapa. Y entonces se le acerca a la gente y la gente le dice, qué mal. Y él dice, puede ser. Y en otra versión de la historia responde, qué bien, qué mal, quién sabe. Y el caballo al día siguiente vuelve con 10 caballos que encontró por ahí y lo siguieron. Y ahora el buen hombre, en vez de un caballo, tiene 11 caballos. Entonces la gente se le acerca y le dice, che, qué bien. Che no porque es oriental, pero great tampoco. Y entonces él dice, great, puede ser. Y al día siguiente, el hijo del hombre, intentando domar a los nuevos caballos, se rompe una pata. Y entonces viene la gente y obviamente le dicen, uff, qué mal. Y el hombre les responde, obviamente, tal vez, puede ser. Y al día siguiente vienen del ejército a reclutar al hijo para ir a la guerra, y como el hijo está lastimado no se lo llevan. Entonces viene la gente y le dicen al hombre, qué bien. Y el hombre responde, qué bien, qué mal, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno, es un famoso cuento que nos habla de que nunca sabe, en el fondo nunca sabemos qué es una buena noticia y qué es una mala noticia. Pero el cine hace poco uso, está bastante alejado en general, y en cada momento de Gravedad, o de Stranger Things, o de Don't Look Up, o de tantas otras, es muy claro qué es una buena noticia y qué es una mala noticia. Y buenos y malos también tiene que ver con eso, con bien y mal, con funciona o no funciona. Y ahí aparece la idea del sentimentalismo. Y voy a citar a Declan Donnellan, un teatrero y escritor, director de teatro inglés, que escribió un libro tremendo, que no paro de citar, lo que se llama El actor y la diana. Es un libro sobre actuación, pero es un libro sobre la vida, muy increíble. Voy a citar un poquito. Página 170. Dice: no podemos ver el significado completo de lo que hacemos o decimos. Muchas cosas sobre nosotros mismos no las sabremos nunca.
ni sabremos ciertamente todas las consecuencias de lo que hacemos, ni podemos estar absolutamente seguros de la historia que estamos contando, porque lo que parece ser una historia sencilla es siempre muchas historias. Para ser realmente responsables, tenemos que admitir nuestra ignorancia. Eso es muy increíble. Para ser realmente responsables, tenemos que admitir nuestra ignorancia. En general tenemos la idea de responsabilidad muy asociada a la idea de certeza. Y léase políticos. Los políticos son seres humanos a los que se les prohíbe decir no sé. Me encantaría, no es que vea muchas charlas o discursos de políticos, tal vez ya se usa el no sé. El político es una persona que tiene que fingir certidumbre, certeza, porque su principal misión pareciera ser, estoy simplificando mucho, tranquilizar. Entonces no puede decir no sé. O mucho menos cerrar los ojos y decir, a ver, espera que conecto un cacho con mi guía interior. Y otro fragmento, bueno, eso nos lleva a esta idea que traía del sentimentalismo, como el sentimentalismo propone Donnellan como la eliminación de la ambigüedad o de la incertidumbre. Entonces dice, la página 187, dice, bueno, primero dice, el arte no hace nunca lo que se le dice, Chan. Increíble, el arte no hace nunca lo que se le dice. Y claro, la mayoría de nuestras películas son artefactos construidos meticulosamente para lograr efectos precisos y prescritos. Y lo vamos a hablar en el episodio que viene. Y vamos a hablar de una idea que me está dando vueltas últimamente, que tiene que ver con la noción de terapia y la idea del arte usado más como terapia que como arte. Lo dejo picando para hablar la próxima. Dice, cuanto más anuncia el edificio la fuerza de su voluntad, más nos enseña su inseguridad y su duda. Las personas que fingen mucha seguridad son las que ya sabemos que es un lugar común, ¿no? Que son las más inseguras. Quienes cuando más queremos controlar, el control de dónde viene, sino del miedo. Y dice, todo lo que hacemos es ambivalente. Oscurecemos esta ambivalencia con el sentimentalismo. Tratar algo sentimentalmente es pretender que tiene solo un significado. El sentimentalismo intenta separar a los buenos de los malos y fregotear la enrevesada ambivalencia de la vida. Buscando la certeza, matamos la ambigüedad. Y el problema, pienso que el problema del bien y del mal, y el problema de los buenos y los malos, gracias Donnellan, el problema de los buenos y los malos, es un problema de legibilidad. Por eso es un problema estético, es un problema de sensibilidad. Es el sentimentalismo, llama Donnellan, a esta fuerza con la que intentamos eliminar la ambigüedad de la vida y decidir tal cosa es buena, tal cosa es mala, tal persona es buena, tal persona es mala. Y muchas personas, y yo por momentos también, piensan o pensamos que el mundo se organiza así y que hay personas buenas y personas malas. Y tantas películas así nos hablan de eso, de que así vemos la vida. Y de hecho cuando Magia me mandó el audio y le conté a alguien, y esa persona me dijo, bueno, pero para mí es así, en la vida hay personas buenas y personas malas. Y yo le dije, wow, no, para mí no. No estoy de acuerdo. Y entonces la persona reflexionó un cacho y me dijo, bueno, no sé, pero tal vez, no sé si malas, pero tal vez son las personas que llamo malas, son personas que ya no tienen posibilidad, no tienen vuelta atrás, digamos. Seguramente estaba pensando en algunos políticos específicos. Y claro, hay personas que en la vida, como en las películas, representan tanto para el inconsciente y para el consciente colectivo el mal, que no sabemos qué hacer con eso. Y por eso todavía existen las cárceles como existen, digo,
aunque podría definirme como antipunitivista, igual no quiero definirme como antipunitivista, pero soy muy cuestionador del punitivismo. Tampoco pienso que la sociedad humana, en general, generalizando, esté lista para deshacerse de todas las tecnologías que podemos asociar al castigo, ojalá más a la reforma. Porque, bueno, obviamente, si alguien está, por la razón que sea, teniendo comportamientos que ponen en peligro a los otros, mientras vemos qué hacer con su sensibilidad, o vemos qué hace esa persona, o vemos qué hacemos juntos con el crimen, llamémoslo así, mientras tanto, por urgencia y por supervivencia, y acá está el tema de la supervivencia, tenemos que hacer algo, y lo que venimos pudiendo hacer por ahora es encerrar al pobre diablo, o exiliar, o algunos países o estados de países matan legalmente. Todavía es increíble, pero es así. Legalmente la humanidad todavía considera la pena de muerte como una de sus posibles tecnologías para deshacerse de algo con lo que no sabe qué hacer. Y es terrible, y a la vez me genera mucha compasión, porque realmente no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Todavía estamos muy atorados en la supervivencia, y entonces, bueno, la vida es como el mapa del mundo parece como un gran campo de batalla. Lamentablemente, podríamos decir. Y ese campo de batalla es una representación muy clara, y cuántas películas de guerra, y cómo nos excitan las películas de guerra. Las de guerra literal como las de guerra de todo tipo. Stranger Things es una película de guerra. Don't Look Up es una película de guerra. Digo, una serie Stranger. Joker es una película de guerra. Claramente. Hay un bueno, en el caso de Joker, es interesante porque el bueno es el malo. Pero es el bueno en tanto es nuestro héroe. Que por ahí lo podemos llamar antihéroe para ser políticamente correctos. Sabemos que lo que está haciendo el Guasón, el Joaquín Phoenix, no está bien, no nos gusta, no compartimos su forma de manifestar su ira y su angustia y su frustración y su dolor profundísimo. Obvio que no por lo menos conscientemente y en vivo y en Instagram no decimos que bien que le haya volado los sesos a Robert De Niro, pero a la vez, en algún nivel, y esto es de lo que hablo en el video de YouTube, lo disfrutamos en algún nivel muy básico, porque es un desquite necesario. El ajuste de cuentas, la inversión de jerarquías, todavía es algo que necesitamos, pero a la vez que lo necesitamos, a la vez que necesitamos esa inversión en el sistema de la identificación, pasar de identificarnos con Batman a identificarnos con el Joker, a la vez, al hacerlo, por lo menos en la versión de la película de 2019, de Phoenix, por lo menos en ese nivel de sensibilidad o de inteligencia estética, lo que opera al operar esta inversión de jerarquías, al darse vuelta a la tortilla, es que quedamos del otro lado de la reja, y es muy clara la imagen de la reja cuando él se acerca a Bruno pequeño en su mansión y hablan a través de la reja. Es que bueno, esta vuelta quedamos de este lado, y al tomar al Guasón como el héroe en el sentido del protagonista y víctima además de un sistema, es claro como la película va describiendo las injusticias y hasta la crueldad operada sobre el pobre payaso. Y entonces entendemos que, y esto es algo que habla Zizek en una entrevista, por lo menos lo escuché decir, bueno, pero es peligroso también justificar al Guasón como si la película justificara su crimen. Yo no sé si la película justifica su crimen o no, pero lo que sí hace es que nos podamos identificar, empatizar con él. Pero para mí el mayor problema no es que podamos, para mí es importante empatizar con él, que tal vez es lo que sí se cuestiona, que la película nos haga empatizar con él. Para mí es importante que podamos empatizar con el monstruo, ponernos de su lado, pero el problema es que al ponernos de su lado dejamos de estar del lado de Batman, de Bruno.
de los que eran los buenos ahora pasan a ser los malos. Claramente el padre de Batman, el señor Wayne, lo ignora, él es el padre que lo abandona. Y por eso él lo mata después. Y el problema no es empatizar con su dolor. Para mí está muy bien y es muy importante y es lo que menos queremos hacer. El problema es estar de un lado y del otro, no poder percibir la complejidad de la situación. Eugenio Caruti, dice, parafraseando, que identificarse con algo es a la vez temer al opuesto, lo que se opone a ese algo. Y no hay muchas experiencias que trasciendan, experiencias estéticas por lo menos digo, pero experiencias de la vida también, que trasciendan la polarización de buenos y malos, que trasciendan en el sentido no que la eliminen o que la superen, sino que la comprendan, que habiten el péndulo que va para un lado y va para el otro. O somos de izquierda o somos de derecha, básicamente. Iba a decir la sociedad, pero diría la sensibilidad humana está muy polarizada, tremendamente. Y en los últimos años en el campo de la política y en el campo de la estética también, porque bueno, la política es un problema estético y la estética es un problema político. Se vio mucho en todo el gran teatro, y lo digo con respeto por todo el dolor que hubo, obvio que con mucho respeto, pero lo digo también como un gesto político, en todo el teatro de la pandemia, y sobre todo lo digo en relación a la polarización feroz que hubo en el campo de las ideas, en el campo del trato. O estás a favor o estás en contra, y si no estás en contra es porque estás a favor. Y eso es un discurso para mí súper peligroso y súper tramposo de las mentes, me estoy metiendo en una, de las mentes más bien intencionadas, que es que si no me apoyas a mí es porque apoyas a mi enemigo. O si te callás es porque sos cómplice. Todas esas líneas nos hablan, para mí muy elocuentemente, de una sensibilidad y una inteligencia muy polarizada, muy sentimental en el sentido en el que la habla Donnellan, y diría muy melodramática en el sentido en que desarrolla el concepto de melodrama el autor inglés Peter Brooks, que tiene un libro muy hermoso, que no sé si está traducido al español, que se llama La imaginación melodramática, en donde hace un estudio del surgimiento del género melodrama y sus implicancias y sus profundidades. Y a ver una cita. La tenía traducida acá, a ver dónde la traduje. La preocupación principal del melodrama, dice Brooks, es hacer que sus signos sean claros. Unambiguous, dice en inglés. Inambiguos sería, o sea, no ambiguos and impressive, y que impresionen. El melodrama como un problema de legibilidad, de nuevo lo que decía antes, el melodrama como un asunto de eliminación de ruido, de ambigüedad. El melodrama como ni siquiera como un género, más que un género, como una sensibilidad que necesita que los signos sean claros, que sea muy claro quién es el bueno y quién es el malo. Y pienso que, bueno, se ve en el cine y se ve en la televisión mucho más que en el cine. Desde siempre, la televisión siempre tendió más a lo melodramático. Y es muy claro por qué, es un problema comercial también. Pero todo problema comercial, en el fondo, es un problema sensible. Todo problema de mercado es un problema perceptivo. La televisión es mucho más melodramática que el cine, históricamente, porque la televisión es un dispositivo. Si el cine es muy comercial, la televisión es muchísimo más comercial porque está dentro de nuestras casas. Es el cine chiquitito, domesticado no, literalmente, metido en casa, domos. Entonces, bueno, me parece evidente porque la telenovela, lo que se dice telenovela, el teledrama, es tan melodramático, está tan apoyado en la estructura dicotómica de bien y mal, es muy claro quiénes son los buenos y los malos, qué es una buena noticia, qué es una mala noticia. Hay un documental que se llama Allen vs. Farrow,
del que hablo en mi video de Meeting the Enemy, Encontrándome con el enemigo, la película de Dia Khan. Es uno de los primeros videos. Estoy hablando mucho de los primeros videos que subí a mi canal de YouTube. Los 6 primeros, sobre todo, son videos que giran mucho en torno al tema de la polarización, bien y mal, buenos y malos, supervivencia, la estética del ego. Entonces, si los quieren ver, son como 3 horas de material o 2 horas y media. Y tal vez si los quieren ver es momento ahora. En verdad no sé cuándo estarás escuchando este episodio, pero probablemente transforme esos 6 videos en parte de un taller online pago que va a estar disponible más adelante. Así que si los quieres ver gratis, hazlo ahora. Por ahí ya cuando escuches esto sea tarde. I'm so sorry. Entonces, quería hablar de este documental, Allen vs. Farrow. Es un documental, no me acuerdo. Bueno, después lo chequean. Es un documental sobre la historia dramática, terrible de Woody Allen y Mia Farrow y Dylan Farrow y la familia Allen Farrow. Básicamente cuentan la historia de los abusos sexuales de Woody Allen con su hija Dylan, que era una niña, y bueno, cuando era una niña ella contó, pero nadie le creyó, hubo un juicio, esto en los 90, pero Woody no fue procesado. Entiendo que, no me acuerdo bien la historia, pero entiendo que no lo encontraron culpable. Y hace unos años Dylan, la hija, bueno, ya grande, habló y escribió una carta pública, creo que en el 2014 fue, que generó mucho revuelo y mucho movimiento en Hollywood, y muchas estrellas que defendían a Allen de repente se dieron vuelta y empezaron a apoyar a Dylan y a Mia Farrow, que es la madre. Y bueno, este documental básicamente cuenta la historia desde el lado de Mia y Dylan. Y nada, es un documental que a mí me conmovió mucho y sí, lloré mucho y lo odié a Woody Allen mucho, y después de ese documental me pregunté mucho y todavía me pregunto si ver las películas de Allen es correcto o no. Por suerte no es un director que me interese o que me parezca un genio, como a muchos. Creo que su película que me llevaría si me tuviera que elegir una es Match Point, que es la película menos Allen de todas. Es la película sin voz en off y sin jazz, que tiene ópera. Creo que es del 2005, una peli con Scarlett Johansson, que tiene algo muy tremendo. Y bueno, hay toda una conversación en muchos ámbitos en torno al problema del artista genio que se comporta de manera indebida o fea o criminal, y la pregunta de si es correcto seguir acercándose a su arte o no. Bueno, no me voy a meter ahí, pero sí me generó preguntas, sí me conmovió el documental, pero a la vez después, como ya procesada la emoción, y eso es algo también muy, muy curioso, que esos materiales, y digo documentales, ficciones, noticias de la tele, apelan al emocional tan directa y fuertemente, que hay algo de la capacidad crítica que pareciera necesitar cierta frialdad emocional. No quiero oponer emoción a pensamiento, y eso creo que es un desafío que también tenemos, que es poder integrar el campo emocional con el campo mental. Tendemos a... Bueno, pero también es algo fisiológico, que es que cuando estamos muy tomados por una emoción, muy identificados con una situación o muy identificados con un personaje de una película, perdemos perspectiva necesariamente, y tal vez identificarse sea perder perspectiva, perder distancia, perder capacidad de juego en el sentido de movilidad o de posibilidad de cambiar de punto de vista o de foco. Identificarnos con una situación, con alguien, con una emoción, en algún nivel es, o en gran medida es perder perspectiva, y entonces a veces, bueno, hace falta procesar y que la ola emocional baje
para poder ver cosas con otra distancia, con otra perspectiva. Y todo esto para decir que después de haber visto Allen vs. Farrow, ya notemos que el nombre de la película es Allen vs. Farrow, como que está ya desde el título apelando al versus, a la guerra, atrapando desde ahí. Pero no es una guerra tanto, y esto es lo que pude ver después de un tiempo de bajada la ola emocional, porque bueno, la película nos pone del lado de ellas, y está bien, porque en gran medida, durante muchos años, la historia que primó fue la de él, y esto es algo que también en la película se ocupan de explicar, que es que Woody Allen era el que tenía el dinero para contratar a los narradores. Y bueno, esto también es un lugar común, los ganadores cuentan la historia, o los millonarios cuentan la historia. Y esta película es un documental largo, son 4 episodios, no sé si de 1 hora, y se ocupan de las minucias del caso. Y obviamente te pones del lado de ellas y de la familia y en contra de Allen, porque además Allen se negó a participar del documental y lo único que aparece de él son fotos o unos audios, unas conversaciones por teléfono que tuvo con Mia, que ella las grabó, y no sé si unas grabaciones de otra cosa también, no me acuerdo. Pero bueno, es un problema estético, en el sentido de que es un problema de cómo está construido el documental, que es que te deja de un solo lado. Y está buenísimo, y a nivel social y político e histórico, está bien porque necesitamos escuchar el lado que no fue escuchado, como también necesitamos, y teniendo cuidado también con la comparación, pero hago la comparación también para jugar, así como necesitamos escuchar el lado del Joker, del Guasón. Hay un momento para que la tortilla se dé vuelta, pero eso no es el final de la historia. Porque, bueno, lo vemos en el campo de la política. Si nos vamos para la izquierda, después nos vamos para la derecha, después nos vamos para la izquierda, después nos vamos para la derecha. Y entonces hay un paso después que tiene que ver con escuchar el otro lado. Cuando escuchamos el otro lado, cuando quien no fue escuchado grita, necesita gritar, y en algún sentido Allen vs. Farrow es un grito del lado Farrow, lo que el grito, más allá de que es cierto, Allen, o por lo menos según cuentan ahí, le ofrecieron participar y dijo que no, pero obviamente cómo iba a participar en ese contexto es entendible también, no es justificable, pero es entendible, aunque sea él el que se negó a participar del documental. Digo, más allá de que haya sido él, el destino hizo que la película nos diera solo una voz. Y eso es lo que no ocurre en una producción que para mí en este sentido es un milagro, que le podemos cuestionar algunas cuestiones estéticas, medio sensacionalistas, pero que para mí es un milagro, como son milagro algunas escenas o capítulos de Borgen y The Crown, que voy a hablar ahora más adelante, la miniserie Wild Wild Country, que también hablo en este video de Meeting the Enemy, que es la miniserie producida por Mark Duplass, creo que para HBO, en donde se cuenta la historia de la llegada de Osho y su tribu de meditadores a Oregon, Estados Unidos, en los 80, y cómo instalaron el ashram, su centro de meditación, cerca de un pueblo de gente muy de pueblo. No sé si decirles conservadores, no sé si en la película los presentan así. Pero bueno, la miniserie, por si no la vieron, es genial. La verdad que es muy rica. Se las recomiendo mucho. La miniserie cuenta toda esa situación de cómo esta gente que venía con cosas muy radicales para un pueblo, se instala en ese pueblo y el pueblo reacciona, y es medio la guerra entre los pueblerinos y la gente del ashram, pero también son las internas del ashram. Y lo interesante, y esto es a lo que iba, es que la serie te hace escuchar todas las voces, lo más que puede. Y cuando los escuchás a los directores
y a Duplass, el productor, lo dicen muy claramente, que era la intención darle la voz a todos, y lo que ellos descubrieron fue que de los dos lados lo que había era un miedo al otro, muy profundo. Y lejos de ponerse de un lado o del otro, la serie va yendo de un lado y del otro para permitirte escuchar la complejidad de la situación. Los dos lados tenían razón. Y los dos lados reaccionaron con mucha violencia y de modos muy torpes. Hicieron lo que pudieron. Pero quiero rescatar esto, que es una obra de HBO, o sea, es una producción bastante comercial que logra, para mí, trascender, no en el sentido de eliminar, sino de comprender la complejidad de una situación de conflicto. Y eso te desafío a darme una lista de 10 películas o series que no sean estas que voy a nombrar, que logren algo así. No hay muchas, amigues. Pero vamos a por ello. Y lo que mencionaba de The Crown y Borgen, que son dos series The Crown es enteramente de Netflix. Borgen fue una serie de la televisión danesa que ahora, el año pasado, sacó una serie, una cuarta temporada a Netflix, que le puso otro título, pero es medio la continuación de Borgen. Las dos son sobre cuestiones políticas. Borgen es de Dinamarca, es sobre una primera ministro o una política que es primer ministro, después no. Antes no, después sí, después no. Interpretada por Sitze Babett Knudsen, que es una actriz muy increíble, que en ese papel encontró para mí un match muy alucinante. Y la otra serie es The Crown, La Corona, que está centrada en la reina Elizabeth, la reina de Inglaterra, que ya tuvo 3 actrices y también las 3 actrices muy increíbles, para mí de lo mejor de la serie. Y las dos series logran, a la vez que tienen estructuras muy simplificadoras y muy polarizadas, logran, acercarse a zonas de sutileza y complejidad que yo agradezco mucho. Borgen, por ejemplo, cuando Birgit es el nombre del personaje de Sitze Babett Knudsen, ella es elegida en el primer episodio de la primera temporada primer ministro de Dinamarca. Y a partir de ahí, diría que todos los episodios, o casi todos, pero diría que todos, sobre todo de la primera temporada, están articulados sobre la figura del dilema, la encrucijada y la necesidad de tomar una decisión. El tema de la encrucijada tiene todo que ver con el tema del bien y del mal, que es lo que estamos hablando en este episodio extenso, porque la encrucijada, la situación de encrucijada que vive el animal humano todos los días, tiene que ver con una percepción binaria del mundo. Las cosas pueden ir bien o pueden ir mal. Yo puedo ser responsable de tomar una decisión, yo soy responsable de tomar una decisión que puede resultar en una subida o una bajada. Estamos muy identificados, según yo, por todo lo que hablé al principio, con esta visión binaria del mundo. Las cosas van o bien o mal. Entonces, una encrucijada es una situación, un dilema es una situación en la que la vida nos pone frente a una bifurcación del camino que parece hacernos creer que tenemos que tomar una decisión, y la importancia de esa decisión depende de esta concepción binaria del mundo y de la idea de que una decisión puede ser la acertada y otra la equivocada. Do the right thing. Es una frase, doing the right thing, es una frase que dicen los norteamericanos en el 99.000% de las películas. The right thing, hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Interesante, ¿no? Y el dilema, para mí es una de las trampas del ego y de lo que llamo la estética del ego, es la figura del dilema. Y muchas narraciones, sino la mayoría, se estructuran en función de la figura del dilema o de la encrucijada. Hay un momento en el que el personaje es enfrentado a una decisión. Nicole Kidman tiene que decidir
en la temporada 2 de Big Little Lies, Pequeñas Grandes Mentiras, no sé cómo la tradujeron en la serie de HBO, Nicole tiene que decidir si ella se defiende a sí misma o no en el juicio que le hace Meryl Streep en la temporada 2. Ahora voy a ir a hablar de eso. Es una decisión heavy metal la que tiene que tomar porque es de vida o muerte. Digo, no vida o muerte concreta en el sentido de que ella no va a morir, pero le van a sacar a los hijos o no. Entonces, el dilema es una situación teatral, diría, en la que el personaje, en la vida o en una película, tiene que tomar una decisión de vida o muerte. Obviamente hay dilemas en niveles menos importantes, digamos, que el de Nicole en Big Little Lies, pero en el fondo, en la estructura psíquica del dilema, se juega siempre lo mismo, que es una cuestión de la vida o la muerte, el bien y el mal, el bien la vida, el mal la muerte. Digo, no morir necesariamente, pero transformarse hacia algo choto, hacia algo que no queremos, lo que queremos versus lo que no queremos. Birgitte, en Borgen, en casi todos los episodios, está frente a un dilema y su decisión tiene que ver, siempre o casi siempre, con seguir sus ideales. Ella es una moderada, muy progre, se podría decir. No sé, es la presidenta que todos queremos, básicamente, que va siendo corrompida por el poder, sobre todo en la última temporada, que fue la que produjo Netflix. Y eso es muy interesante, ya desde el título, Borgen, Poder, Reino y no sé qué se llama la última, la 4, que es la que produjo no la tele danesa, sino Netflix, y está muy enfocada en cómo Birgitte se mete en un camino visiblemente oscuro, y digo oscuro a propósito, que tiene que ver con su sed de poder. Es cegada, ella que era tan idealista y tan abierta, ella es cegada por su propia ansia de poder. Y es algo que le gusta mucho a Hollywood, digo Netflix es Hollywood, digo nuestra mentalidad, nuestra sensibilidad Hollywood, no solo los estudios. Hay una parte nuestra, que es la que consume todos esos materiales, que es muy plutoniana, le gusta mucho la cosa del poder. Succession es una serie que ahora está sacando, el otro día salió el 5º episodio, que yo lo vengo siguiendo. Es una serie muy plutoniana, muy sobre el poder, muy sobre las dinámicas de poder acá dentro de una familia muy poderosa, con un rey. Es muy Shakespeare, es un rey y sus hijos que quieren el poder y las manipulaciones del rey, etc. Y nos encanta eso, los juegos de poder. Y hay muchas, y digo no por nada, cuando Borgen es tomada por Netflix, enfoca tanto en eso. Antes estaba más enfocada, sobre todo en la primera temporada, en los dilemas de esta primer ministro que estaba sí o sí, tenía que en muy poco tiempo, en un día, en Borgen, que es la casa de gobierno de Dinamarca, decidir en función de sus ideales o en función de otras cosas que la situación a las que la situación la forzaba prácticamente, y también, y ahí es donde digo que aparecía sutileza y complejidad. Hay un episodio, no me acuerdo si de la 1 o la 2, en donde hay una guerra en un país inventado y ella es muy antibélica, obviamente, y defiende todo lo que puede su no apoyar la guerra, porque Dinamarca llevaba tropas a ese país porque en ese país había una dictadura, pero ella decía no, está todo bien con cuestionar la dictadura de ese país, pero no haciendo la guerra y matando inocentes. Pero en un momento aparece alguien y le muestra un panorama más complejo, y ella, idealista y antibélica, tiene que asumir que tal vez en ese momento lo único que puede hacer es pelear. Y esto es muy interesante en relación a todo lo que venimos hablando, porque nos podemos poner muy idealistas y fascinar, así como nos fascinamos con la idea del bien y el mal, fascinarnos también con la idea de que no hay bien y mal, y quedar emburbujados en una fantasía que nos sugiere seductoramente que estamos todos en el océano, que somos todos sirenas, que no hay límites, y entonces vino uno y nos clava una espada
y cagamos la fruta porque no nos dimos cuenta de que, bueno, hay momentos para defenderse también. Como decía antes, que bueno, hay momentos en que la situación nos fuerza a medidas extremas como es encerrar a alguien en una cárcel, que es algo terrible. Sobre todo es terrible porque esa cárcel, claramente por lo que conocemos de las cárceles, no es un lugar en el que ese alguien que se mandó una cagada va a poder, no sé si decir reformarse es raro, como que reformarse suena a, de nuevo, la vez pasada hablaba de Alex en La Naranja Mecánica, eso es reformarse, ser adiestrado de nuevo para funcionar como un robot en la máquina productiva de la sociedad meritocrática. Y tampoco se trata de eso. Hay una, no sé si era un cuento, pero circulaba la historia de que no sé qué tribu, a veces se habla de las tribus como una cosa ideal. Para mí no, lejos, no estoy en esa, pero se hablaba de una tribu o de un pueblo o de un no sé quién, una gente que cuando alguien cometía una injusticia o un crimen, en vez de encerrarlo o castigarlo, lo que hacían era hacer una ronda a su alrededor y cantarle su canción y recordarle quién era, amarlo básicamente. Y bueno, para mí es increíble esa historia y a la vez, bueno, puede ser muy ingenua de acuerdo en qué contexto se cuente o se intente. Obviamente, si hay alguien con una metralleta disparando, no te vas a poner a cantarle su canción. Salvo que seas un personaje del final de la temporada 1 de OA, que es una serie que tiene algo muy interesante también. Y por el principio, y esto es un pequeño spoiler, pero es del primer episodio o el segundo, hay un bully, que es uno de estos niños que maltrata a otro niño en una clase o lo golpea muy violento a otro. Y Brit Marling, la guionista y protagonista de la serie, que es medio un ángel, va a la directora o a la maestra y le dice: no tienen que echar al niño violento porque y ocuparse solo de la víctima, porque el que necesita atención es el que necesita más, obvio, el niño víctima ya está teniendo atención, pero el que necesita también atención también es el violento, ese es el que está con un dolor insoportable que lo lleva a esa violencia y de nuevo, bueno, no sé si lo dije, lo del tema del miedo que tenemos a justificar, que también es algo que nos priva de la posibilidad de comprender. Comprender no es justificar, comprender no es justificar. Muchas veces por temor a justificar comportamientos hirientes y violentos y abusivos, nos privamos de la posibilidad de comprender, que es a lo que se arriesga notablemente Dia Khan, una activista cineasta que hizo una película muy increíble, de la que hablo en este video, Meeting the Enemy, se llama la película, Encontrándome con el enemigo. Es una película que todavía no está traducida al español. Me intenté poner en contacto con ella para traducirla y subtitularla, pero nunca respondió, no sé si llegó mi mensaje. Es una película en la que ella, como mujer árabe, feminista y de piel morena, se va a entrevistar, a tener conversaciones con líderes supremacistas neonazis norteamericanos, que obviamente la ven a ella como el peor enemigo porque es mujer, feminista, morena y árabe. Y es muy increíble porque ella se dispone a escucharlos y ellos, muy resumido, algunos por lo menos, no todos, como ella los escucha, la escuchan. Y uno particularmente, gracias a las conversaciones que tiene con ella, se corre, se abre, se distancia del movimiento supremacista blanco. Es muy increíble esa película y es el ejercicio preciso, arriesgado, en un sentido agresivo, en un buen sentido agresivo, de acercamiento al muy otro, al enemigo. Por eso se llama Meeting the Enemy, encontrándome con el enemigo. Muy recomendable. Y volviendo a The Crown, y con un traguito de agua final, en The Crown pasa algo parecido a lo que pasa en Borgen, que es que la reina está todo el tiempo. Por ahí hablo más de la corona en otro episodio porque hice un estudio muy minucioso de esa serie. Y la reina está todo el tiempo en la situación de dilema entre
lo que podemos pensar como el deber social y su deber de reina, que tiene que ver con la no intervención y el protocolo, y por un lado, y por otro lado, su impulso personal, su deseo personal, los caballos. Meterse, opinar. Y esto tiene que ver con la figura del rey, de la reina y de la realeza dentro del esquema de gobierno extraño y antiguo, simbólico de los ingleses, que es que la reina y la realeza, según, por lo menos según la serie La Corona, que se ocupa muy estratégicamente de que entendamos por guión esta idea, porque se trata de esta idea la serie. Cada episodio es un despliegue, una variación de la misma idea, que es la imposibilidad del diálogo entre el deseo y el deber, entre el deseo personal y el deber social. Lo que se ocupa de que entendamos la serie es que la realeza y la reina, en este caso como representante de la realeza, es un símbolo de estabilidad para el pueblo inglés, que sobre todo en momentos de inestabilidad social y política y económica, necesitan, dicen, parece, un símbolo de estabilidad. Entonces la reina no puede llorar en público, porque ella tiene que estar derechita, porque es símbolo de estabilidad. Y cada episodio es el dilema, la encrucijada entre la necesidad de cumplir con su deber de estampita, de figura pública, símbolo de la estabilidad, y el impulso personal de ese ser humano que carga con el peso de esa corona. No por nada la serie se llama La Corona y no La Reina, porque se enfoca en el símbolo y lo que el símbolo pesa sobre el ser humano y no tanto en el ser humano. Finalmente en el ser humano, obviamente, pero la serie está muy enfocada en ese problema simbólico y psíquico, esa oposición, que es una oposición muy del psiquismo humano, por lo menos en el estadio en el que estamos, entre el deseo personal y el deber social. Y hay, aún así, como decía antes, y también como contaba sobre el episodio de Borgen de la Guerra, algunos momentos que se agradecen mucho, donde se puede ver la complejidad de la situación y las sutilezas. En la última temporada que salió, la 5, que ya está Imelda Staunton como actriz, hay un episodio, hay mucha guerra entre Lady Di y la reina y la realeza en general, y además ahora en el episodio 5 ya Carlos y Diana se separaron, y Diana es medio la enemiga que ventila los trapitos sucios o húmedos, mojados, tristes, de las dinámicas de la realeza, de la familia real. Entonces Diana es medio la enemiga y hay una escena en la que Diana va a visitar a la reina y se sientan a conversar. Y no cuento mucho para no spoilear más, y porque ahora tampoco me acuerdo exactamente de qué hablan, pero el logro para mí estético y político de esa escena, más allá de todo lo Hollywood que es la serie y que cuestiona mucho, tiene esos logros, y el logro concreto de esa escena es que nos permite estar de los dos lados, sentarnos y en algún nivel identificarnos, comprenderlas a las dos. Y eso para mí es muy importante como ejercicio estético, como práctica de nuestra sensibilidad. Y eso nos lleva de nuevo a Big Little Lies que mencioné antes, la encrucijada de Nicole, que decide defenderse a sí misma de su suegra Meryl Streep, que en la temporada 2 quiere llevarse a sus hijos, ganarle la tenencia de sus hijos. Hay algo con Big Little Lies que es muy interesante, que es una serie también de HBO, creo que ya lo dije, que tiene sus cosas, tiene su cosa, su lado muy comercial y pop y cuestionable, pero a la vez tiene sus sutilezas, tiene sus cosas muy efectistas. También hice un estudio de esa serie bastante minucioso, escribí un texto muy largo que por ahí algún día publiqué, entonces la tengo muy, muy estudiada. Tiene de todo la serie, pero tiene sus sutilezas, tiene algo muy polarizado, muy de buenos y malos. Pero es interesante algo que pasa entre la primera y la segunda temporada, que es que pareciera que
se complejiza y pierde un poco de polarización. En la primera temporada, digamos que hay un protagonismo colectivo de las 4 o 5 mujeres más protagonistas, que vienen a ser las más protagonistas. Pero Nicole tiene un poquito más de protagonismo, me parece. En la segunda temporada claramente, y en la primera creo que también. Pero en la segunda claramente. Y en la primera, el antagonista es medio un malo, que es Perry, Alexander Skarsgård, que ahora está en Succession, que es su marido hiperviolento que la golpea y creo que la viola también. También la vi hace unos años y me costó mucho. La empecé a ver y la dejé porque no quería atravesar esa violencia doméstica. Y después junté coraje y la vi, pero no sé si tengo ganas de volver a verla porque es heavy metal. Pero a lo que voy es a que este antagonista, Perry, el marido de Celeste, es el personaje de Nicole, es el monstruo. Es el marido violento, golpeador y violador. Y sí, es el monstruo. Y la serie no hace muchos intentos. No sé si hace algún intento. Creo que después, no sé si en la 2, a través de la aparición de la madre de Perry, del marido violento, que es Meryl Streep, no sé si a través de ella no nos enteramos algo de la historia de Perry que nos da la posibilidad de empatizar y comprender de dónde viene su violencia. Pero en la primera temporada es muy difícil empatizar con él y es muy fácil y hasta necesario e importante empatizar con Nicole, que vendría a ser en el esquema de víctima y victimario, vendría a ser la víctima. La serie tiene unos filos interesantes, porque en algún nivel proponen, y no sé si estoy sobreinterpretando, pero me parece que en algún nivel proponen que hay algo de esa situación que también le excita o le llama. Igual también también la serie se ocupa de la complejidad de esa situación y bueno, no intento desde mi lugar ni siquiera intentar comprender lo complejo de una situación así. Y creo que la serie, dentro de las posibilidades estéticas que suele tener el cine, se ocupa bastante de esa complejidad y entre esas ocupaciones se anima a sugerir, o por lo menos eso leí yo, que hay algo en ella que no sé si es que le atrae la violencia o qué, pero hay algo ahí complejo, como si fuera una dependencia, no sé, me cuesta nombrar esto, me parece un territorio muy, muy complejo como para intentar comprenderlo, comprender qué le pasa a ella, no me animo, por lo menos ahora, tendría que volver a verla para tenerla más fresco, pero sí me animo a decir que ni ahí pude empatizar con él. En la segunda temporada, o sea, al no poder empatizar, como nos pasa con Woody en Mia vs. Woody, no, Allen vs. Farrow, al no poder empatizar con Woody queda como el monstruo. Y tal vez, si esto es lo que hablo en el video, por ahí queda como el monstruo, o sea, más allá de las monstruosidades que hizo o que cuentan que hizo, queda como el monstruo. Y digo, yo le creo a Dylan, pero más allá de eso, observo el problema estético y narrativo de un producto que me fuerza a mí a verlo a él como un monstruo. Y me pregunto si él no queda como un monstruo porque no habla como el monstruo de Stranger Things, que no tiene rostro al principio. Después ya no supieron qué hacer y le pusieron una caripela. Pero para mí lo más interesante, o algo de lo más interesante de la primera temporada de Stranger Things, que es la única que para mí tiene un valor estético, después ya se puso muy cualquier cosa. Una de las cosas interesantes es que el monstruo al principio es como una aparición, como una sensación, como algo fugaz. Y después, cuando empieza a verse un poco más el monstruo concretamente no tiene rostro y su rostro es una boca. Eso me parece muy, muy interesante. Pero es un monstruo. Y el Perry, en la temporada 1 de Big Little Lies, es difícil no verlo como el monstruo, como el malo. Y por eso sucede lo que sucede, porque
lo que sucede al final de la temporada 1, no voy a spoilear, tiene que ver con lo que pareciera que por ahora podemos hacer con nuestros monstruos. Pero en la temporada 2 llega un monstruo que tiene algo de monstruo, pero más que de monstruo tiene algo de arpía, y la serie se ocupa de presentarnos al personaje de Meryl Streep como una arpía. Es muy fácil ubicarla en ese lugar, pero a la vez no termina de quedar como un monstruo. Es claramente el antagonista y es claramente una arpía, pero la podemos entender, y aunque se quiere llevar a los hijos de Nicole, y nosotros como estamos profundamente identificados con ella, porque es nuestra madre, es la madre de los niños, número 1, y es nuestro protagonista, número 2, y es Nicole, que es una belleza y una buena actriz, es difícil que me pregunto si algún espectador habrá empatizado más con Meryl que con Nicole. Por cómo, para mí no es una cuestión de la situación en sí, sino de cómo está presentada y narrada la situación. Es un problema estético. Por cómo está organizada, ritmada, encuadrada, hasta diría musicalizada y maquillada la serie. Estamos del lado de Nicole, claramente, y queremos que ella gane el juicio. Pero, aún así, se nos dan ciertas pistas y ciertas historias para que podamos empatizar, al menos un poco, con el personaje de Meryl, que es esta suegra que hace lo que hace porque está traumatizada. Y también esto es una simplificación de la serie que cuenta que, bueno, nos cuenta, tampoco quiero spoiler demasiado, pero nos cuentan por qué ella está haciendo la movida que hace. Y tiene que ver con su dolor y su herida personal, su vieja herida personal. Y se agradece, aunque es una simplificación y tal vez un modo de justificarla se podría leer, a la vez se agradece que la serie nos permita, y hay un gesto por el final que tiene que ver con un abrazo que no voy a contar más, que la serie nos permita al menos irnos con ella en el auto un minuto, aunque después nos quedemos con Nicole. Y de nuevo te desafío a una lista de 10 películas o series, sin contar estas que propuse, en donde algo de la polarización de buenos y malos, no que no esté, pero que al menos esté cuestionada. Pienso en Truman Show, por ejemplo. No es que el personaje de Ed Harris, que es este padre, el creador del show, que lo tiene a Truman encerrado y lleva las cosas hasta un extremo, no es que sea malo. Es un tipo que está obsesionado con una idea, es el antagonista, pero la película queda en un nivel de polarización, de bien y mal, de rebelión, en donde lo que el personaje tiene que necesariamente hacer, como si fuera una versión del viaje del héroe, es escapar de su prisión, como el Buda es una versión del Buda. Y es una película más de supervivencia, Truman Show. Y así tantas, así que te conmino, ¿qué es conmino? Te desafío a una lista de películas o series que no estén tan atrapadas por la polarización buenos o malos, no porque no la tengan, sino porque le encuentren los nuances, es en inglés, los matices, las sutilezas, las complejidades, lo que los taoístas dirían el yin y el yang. La oscuridad tiene un poco de luz, la luz tiene un poco de oscuridad. Y están todo el tiempo fluyendo, circulando, el día y la noche. El punto, y de nuevo el desafío, y voy cerrando, del ser humano es que entiende día como bien y noche como mal, luz como bien y sombra como oscuridad. Entonces la sombra pasa a ser Darth Vader, que no es más que un tipo, un Jedi caído, un ángel caído. La pregunta es si el ángel caído está definitivamente caído, y ahí aparece Lightyear, en donde, y con esto voy cerrando, que es otro de mis 6 videos primeros, y creo que ya hablé de todos. No, de Hollywood no hablé. Que te invito a ver, de los primeros videos de YouTube, en Lightyear, la película sobre el superhéroe de Pixar, Buzz Lightyear, el malo, y por si no la viste no me meto demasiado, pero te tiro esta idea para que después
la contrastes con tu experiencia de espectador inquieto, el malo de Lightyear no es más que el héroe obsesionado con el bien, obsesionado con hacer el bien, obsesionado con ser un héroe. La obsesión con el heroísmo podría leerse como una obsesión con la idea del bien contra el mal. Lightyear es una película sobre héroes que ya no tienen misiones que cumplir y están desesperados no por salvar a la gente y llevarlos a un mejor planeta, como dicen. Es una excusa, en verdad lo que quieren, y lo dicen muchas veces, es volver a ser guardianes del espacio, tener misión más que por ayudar a la gente. Lo que quieren es tener misiones que cumplir misiones, sentirse héroes. Y en esa obsesión por el heroísmo, esa misma obsesión por el bien, y con esto está muy bien para cerrar, me parece, es esa obsesión por el bien lo que crea el mal. Chan. Porque de hecho los malos son malos ¿para quién? Para los buenos. ¿Y quién dice que el del otro lado es malo? El que está de este lado y se piensa bueno. ¿Por qué? Siempre somos nosotros los buenos y los malos son siempre los otros. Preguntas necesarias. Harry Potter. No podemos irnos de este episodio sin hablar al menos un segundo de Harry Potter. Está bien que nos cuentan la historia de cómo Voldemort era un mago más que fue cayendo en el lado oscuro y que cuando los magos usan el hechizo para matar quedan como adictos y no pueden volver, como si fueran un animal que comió carne humana. Y entonces dicen que ya fue, que no tienen vuelta atrás y hay que matarlo. Y no digo que no haya que matarlo al animal, a Voldemort, a Helena Bonham Carter, que era la hermana de la reina en la corona. No digo que no haya que matar a estos animales viciados. Lo que digo, lo que pregunto es por qué nos encanta, nos fascina, nos posee tanto la sensibilidad narrativa de buenos y malos. Si bien se sugiere que Voldemort es el otro lado de Harry, el lado B, digamos, igualmente es el monstruo, y como tal, en tanto monstruo, hay que eliminarlo. Lori Moore, una escritora norteamericana, tiene un texto, un artículo muy corto que se llama 9/11 o algo así, que dice que habla del atentado de Torres Gemelas en 9/11 y dice que los que más celebraron la muerte de Osama Bin Laden cuando finalmente murió, como 10 años después, los que más celebraron la muerte de Osama fueron jóvenes, dice Moore, jóvenes formados por la dicotomía del bien y el mal de la saga de J.K. Rowling, o sea, de Harry Potter. Jóvenes que estaban entrenados en la sensibilidad del bien y del mal. Bueno, es una idea, pero me parece interesante. Y esto nos arma un rulo para cerrar con algo que nombraba más por el inicio, sobre la importancia de la identidad del enemigo, del malo, para la conformación de la identidad del bueno. Tener enemigos nos organiza la percepción tribal de la sociedad, del ego. Voldemort al principio no tiene cuerpo. ¿Y a quién combatimos si el enemigo no tiene cuerpo? La política internacional usa, Estados Unidos usa mucho la técnica de definir un enemigo para unar fuerzas. En verdad es una tecnología de la identidad en general, la identidad como tal, cualquier nación o el ego, la definición de lo malo del enemigo para unar fuerzas y organizar fuerzas. Le hace Hitler y el invento supuestamente bien intencionado de que era importante limpiar Europa, y en esos términos. Identificar a un enemigo es una de las formas más poderosas de unir a la gente. Y porque cuando Voldemort no tiene cuerpo, ¿a quién combaten Harry y su ejército de magos? ¿Y por qué en el documental Return to Hogwarts, El regreso a Hogwarts, que es el documental sobre la realización de la saga, por qué en ese documental todo suena tan ideal cuando escuchamos a los participantes de las películas, los actores, el equipo técnico? Todo suena ideal, todos eran los mejores compañeros de trabajo, trabajar con tal persona era lo más del mundo. Y ahí también hay un derivado importante del tema de buenos y malos, en esa suerte de idealización de la experiencia, que es muy común en el ámbito del cine, ver las entrevistas a los norteamericanos, a los actores, a los cineastas norteamericanos,
la idealización de los equipos de trabajo. No digo que no sea, que sea mentira. Lo que digo es que sistemáticamente se deja fuera, y en el documental del regreso a Hogwarts es muy, muy evidente, sistemáticamente se deja fuera lo que podemos llamar la oscuridad del proceso creativo, lo que podría ser lo malo, lo incómodo, como si fuera todo súper ideal. Bueno, escribí un artículo sobre ese documental en el que hablo más de esto, que lo pueden leer en el blog de Reticular Films. Y bueno, 1000 derivados más del tema, pero me parece que ya es hora de cerrar. Te quiero agradecer mucho si llegaste hasta aquí. Gracias, Magia, por la pregunta disparadora. Seguramente por ahí dentro de unos años escuches este podcast. Hola, qué lindo sería. Gracias, Aimé, por esas conversaciones. Y gracias a ti si llegaste hasta aquí, porque es un montón, y gracias mucho por escuchar. Y te recuerdo que el episodio que viene, el número 3, voy a hablar de la película Los Humanos de Stephen Karam y de la película La ballena de Whale de Darren Aronofsky. Si las podés ver, está buenísimo, porque después puedes meterte más profundo, y porque seguramente en la segunda mitad por lo menos del podcast voy a spoilear y hablar de los finales. Y lo siguiente que te quiero decir, además de gracias de escuchar y de haber llegado hasta acá, es que si te interesa este podcast y te interesó escuchar y te está gustando lo que pasa, bienvenido a hacerme comentarios y feedbacks, dejar comentarios en donde puedas, incluso pedirme hablar de películas o series que te interese que se hable. Y también te quiero invitar a compartir, a mandárselo a gente, porque bueno, es un proyecto nuevo y por ahora no es muy conocido, entonces incluso si lo escuchas este episodio cuando sea, por ahí lo escuchas dentro de un año de que lo estoy grabando, y por ahí ya tengo millones de audio escuchas o espectadores inquietos que me acompañan, pero igual compartilo porque por ahí le llega a alguien que no lo conocía, y te agradezco muchísimo por eso, porque resirve y vale, y en serio gracias. Y también te quiero invitar a donar, a hacer una donación y a colaborar con el proyecto en mi página hadasirkin.com o en la página de mi productora reticularfilms.com, donde puedes ver nuestras pelis, series, leer mis artículos. Ahí en cualquiera de las dos podés donar, hacer una colaboración, porque todo esto lo hago de acceso gratuito, pero a la vez es mi trabajo y paso un montón de tiempo estudiando, investigando, viendo las pelis, escribiendo, leyendo cosas, y lo hago porque me entusiasma y me encanta, y lo haría si no me representara ni un peso, pero a la vez es mi trabajo y lo pienso como mi trabajo, y el que la gente colabore hace que a mí me dé energía psíquica y concreta, material, para poder seguir produciendo esto, que es un montón de laburo, y de nuevo lo hago con muchas ganas y me encanta compartirlo así gratis, pero a la vez me encanta invitarte a colaborar para que si podés con lo que puedas, viene súper. Incluso, de nuevo, es un gesto concreto y a la vez es un gesto simbólico de afecto que a mí me hace súper bien también recibir donaciones, no solo por el dinero, sino por el apoyo moral, se dice, el apoyo simbólico, que también es súper importante para mí. Entonces, eso, compartir, comentar, donar, y nos escuchamos en el próximo episodio 3 con la ballena y los humanos. Y así nos despedimos, siendo las 22:33 del miércoles 26 de abril de 2023. Chau, Chaibalito.